La nieve caía como plumas dispersas desde un cielo gris e interminable. Los rieles brillaban opacos bajo la luz moribunda, con vetas plateadas que se extendían hacia la eternidad. Calderón yacía atado sobre ellos, con la respiración débilmente vaporosa y la mejilla presionada contra el acero congelado. El olor a hierro llenaba sus pulmones, el frío, la sangre, el tren en algún lugar a lo lejos. Había conocido a esos hombres una vez, había viajado con ellos, había bebido con ellos, había confiado en ellos. Ahora sentía el eco de sus botas desvaneciéndose a través de la ventisca. Su risa aún estaba grabada en la noche como una cicatriz que no podía borrar. Debería haberme quedado callado. Bendición, había dicho Elías Crane, con la voz impregnada de whisky y cobardía. Mundo, no recompenses la honestidad. Entonces el golpe llegó duro y seguro. No recordaba haberse caído. Solo el crujido de la nieve y el silbido de la cuerda mordiéndole las muñecas. La nieve se espesó, difuminando el mundo hasta convertirlo en un susurro. En algún lugar lejano, un silbido resuena a través de la tormenta. Largo, bajo, despiadado. Calder intentó moverse, pero sus músculos temblaron y cedieron. Cerró los ojos. Pensó en su rancho, a medio construir, por testarudo que fuera. Pensó en la Biblia de su madre, dejada junto al hogar, y en cómo el invierno siempre llegaba demasiado pronto para los hombres honestos. El resplandor del tren parpadeaba a través de la nieve que caía, como un sol distante acercándose. Su pulso latía lentamente contra las vías. Casi podía oír su ritmo. Acero cantando sobre acero, un himno mecánico a su fin. Dentro del lento tren de pasajeros, Lie Mai, una joven de ojos oscuros como una piedra mojada, estaba sentada tranquilamente entre extraños. Su vestido de seda roja, destinado a una boda que nunca se celebró, se arrugó en su regazo. A su alrededor, risas y humo llenaban el vagón. Hombres con abrigos polvorientos, mujeres agarrando paquetes, niños durmiendo. Nadie la miró. Ella era de ese tipo que nadie veía, extranjera, olvidada, una historia que el mundo había decidido no contar. A través de la ventana congelada, vio movimiento, una figura donde no debería haber nadie. Al principio pensó que era un espantapájaros. Entonces la luz cambió y vio la figura pálida de un hombre atado a las barandillas. Su corazón se paralizó. Por un momento, esperó, esperando que alguien más actuara. Nadie lo hizo. El mundo siguió avanzando, firme como el acero. Ella se levantó. Un conductor le gritó en un inglés que ella apenas entendía. Ella pasó junto a él, con las manos temblorosas. El silbato gritó. Liai tiró del cordón de emergencia. El tren gruñó y se estremeció y los frenos chirriaron contra el hielo. Los pasajeros maldecían, gritaban y caían unos contra otros. Afuera se elevaba vapor, espeso como la niebla. Ella descendió sola a la tormenta. El viento le golpeaba la cara como si fueran cuchillos. Sus zapatos de seda roja se hundieron en la nieve que se tragó el sonido mismo. Los rieles brillaban delante, dos vetas oscuras que conducían a un hombre moribundo. Las luces de las linternas colgaban de su mano, apenas manteniendo a raya la oscuridad. Cuando llegó hasta él, los ojos de Calder se abrieron lo suficiente para ver una mancha de color contra el blanco. Su voz se quebró por el frío. No te muevas, no mueras, intentó hablar, pero solo tosió sangre. Ella se arrodilló, con los dedos entumecidos, tirando de los nudos alrededor de sus muñecas. Su respiración salía entrecortadamente y la niebla se fundía con el vapor. La cuerda no cedía. Ella lo desgarró hasta que sus palmas sangraron. El tren siguió avanzando con un gruñido, lento, pausado, imparable. Lie agarró un trozo de vidrio de la nieve, una botella rota y una sierra. Su manga se rompió. Su cabello ondeaba salvajemente con el viento. La cuerda se rompió. Con un tirón desesperado, lo sacó de las vías justo cuando la bestia de hierro pasaba rugiendo.
Sus ruedas lanzan chispas hacia la noche. El ruido era ensordecedor, pero debajo de él, escuchó su débil gemido. Un sonido tan humano que dolía. Cuando volvió el silencio, solo volvió a caer nieve. El mundo parecía vacío. Colder permaneció inmóvil, con el rostro pálido y los bordes de su barba cubiertos de hielo. Ella presionó su oreja contra su pecho. Un latido débil, pero el alivio llegó en forma de lágrimas que se congelaron antes de caer. Abrió los ojos aturdido. Lo único que podía ver era su rostro medio iluminado por el resplandor de la linterna. Ojos abiertos, labios temblorosos de miedo y resolución. ¿Por qué? Él dijo con voz áspera. Ella negó con la cabeza. No hables. Las palabras salieron entrecortadas, cada una tallada en un aliento frío. Te fuiste del tren. Lo vi, susurró. Nadie me ayuda, por eso vengo. Intentó reír, pero el dolor le robó el sonido. Ella deslizó su brazo debajo de él y comenzó a arrastrarse poco a poco hacia la oscura línea de árboles. Sus botas rasparon el hielo. La sangre marcó su camino como migas de pan en la nieve. Al borde del bosque se encontraba una vieja cabaña medio derrumbada, con el techo curvado por la escarcha. Ella empujó la puerta con el hombro y lo hizo entrar. El aire olía a polvo y a pino viejo. Lo colocó cerca del hogar y luego rompió las patas de una silla para encender un fuego. El fósforo chisporroteó y luego brilló en color dorado. La luz parpadeó sobre sus heridas, moretones oscuros, carne desgarrada. Un hombre golpeado hasta el final. Lavó la sangre con nieve derretida, con los dedos temblando. El vapor se elevó entre ellos como un fantasma de calor. La observó con los ojos medio cerrados. Parecía demasiado delicada para semejante tormenta, demasiado suave para lo salvaje. Aún así, sus manos nunca vacilaron. ¿Por qué? Murmuró de nuevo. Su respuesta fue como una oración. Porque alguien debe hacerlo. Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la cabaña. Dentro, el silencio se hizo pesado y vivo. Ella arrancó una tira de su vestido rojo y le envolvió el hombro. La tela se oscureció con la sangre, pero se mantuvo firme. Entraba y salía del sueño, con la fiebre ardiendo bajo su piel. Una vez que se despertó y la encontró mirando el pequeño fuego, su rostro iluminado de color naranja y dorado. Vio cansancio en sus ojos, pero también una firmeza que parecía más antigua que sus vidas. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. Ella dudó y luego dijo, Lee. Lo repitió torpemente, como si estuviera componiendo una canción extranjera. Ella sonrió débilmente. Descansa, mañana, ven. La tormenta afuera empezó a amainar. El último silbido del tren se desvaneció en algún lugar más allá de la cresta, dejando solo el suave crepitar del fuego y dos respiraciones al ritmo. Colder giró ligeramente la cabeza, haciendo una mueca. No deberías haberte detenido. Podrías haber muerto. Ella lo miró entonces, sus ojos brillando en la penumbra. Quizás ya me estaba muriendo. Él no lo entendía. Aún no. Pero el tono de su voz le hizo sentir el peso de algo compartido. Dos vidas apartadas de sus caminos por la misma mano cruel del destino. Mientras el sueño lo vencía, la luz del fuego titiló sobre la seda roja rasgada que vendaba su herida. Un color brillante y desafiante contra el blanco del invierno. Afuera, la nieve seguía cayendo, enterrando sus huellas, borrando la prueba de que una vida había salvado a otra. Cuando despertó de nuevo, no estaba seguro de si había sido un sueño. La mujer de rojo, el tren lento, la piedad sin razón. Pero a través de las grietas de la pared, una linterna aún ardía. Y a través del último aliento de la tormenta, la oyó susurrar casi para sí misma, «No mueras». Todavía no. Entonces vino un silencio tan profundo que parecía que el mundo contenía la respiración. La cabaña crujía bajo el peso de la tormenta. La nieve presionaba las paredes como si la noche misma quisiera enterrarlas. Dentro ardía una sola linterna,
Su luz temblaba sobre las ásperas tablas de madera y el hombre maltratado que yacía en el suelo. Coldervon se movió, respirando superficialmente, el cuerpo envuelto en silencio. Su visión entraba y salía de foco hasta que la pálida figura de una mujer apareció junto al fuego, pequeña, delgada, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros. Lime estaba sentada con las rodillas juntas, el dobladillo de su vestido rojo rasgado y ennegrecido por el hollín. Introdujo pequeñas ramitas en la llama una a una, cuidadosa, firme, como si el acto en sí mismo evitara que el mundo se derrumbara. Sus ojos, oscuros y luminosos, siguieron la espiral de humo como si buscaran respuestas. Cuando Colder intentó sentarse, un dolor agudo lo atravesó. Cayó hacia atrás, gimiendo. Ella estuvo a su lado en un instante, presionando su mano contra la suya. «Pecho, no te muevas», dijo ella en voz baja. «Te duele mucho». Su inglés era vacilante, moldeado por el esfuerzo, cada palabra envuelta en preocupación. Él la miró parpadeando a través de la luz borrosa del fuego. El rostro sobre él no pertenecía a ningún fantasma al que jamás hubiera temido. Parecía demasiado frágil para haber sacado a un hombre que la doblaba en peso de las fauces de la muerte. «Te quedaste», dijo con voz áspera. Lie asintió una vez. «Sí, no te vayas». Miró hacia la ventana. La nieve se arrastraba espesa contra el cristal, sellándolos. El viento gemía como un animal afuera. «Te congelarás aquí», murmuró. Ella sonrió levemente. «Ya he tenido frío antes». Su respuesta lo silenció. La observó moverse por la cabaña, recogiendo leña de la esquina, colocándola cuidadosamente cerca del fuego, derritiendo nieve en una sartén de hierro. Cada movimiento era deliberado, elegante, sin desperdicio. Arrancó otra tira de su vestido arruinado y volvió a envolverlo en el hombro. La seda roja brillaba contra su piel magullada como una llama viva. «¿Eres del pueblo?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Novia de tren», dijo tras una pausa, como si la palabra costara algo. «¿Man y Cole Ben saben que dice maldición?». Él frunció el ceño. «Así que simplemente te dejaron». Sus ojos se alzaron hacia él y algo tácito se cruzó entre ellos. El sabor compartido de ser desechado. «Sí», dijo simplemente abandonado. Colder miró fijamente el fuego, con la mandíbula apretada. «Entonces tuvimos eso en común». Durante un rato no dijeron nada. El viento silbaba en la puerta y el resplandor de las linternas palpitaba al ritmo de sus respiraciones. Colder la estudió en secreto. La línea de su cuello, la silenciosa fuerza de sus hombros. No era delicada después de todo. Estaba hecha de la misma dura verdad que moldeó la tierra misma. Limeme le sirvió un pequeño cuenco de nieve derretida y susurró: «Bebe». Él obedeció, el agua fría quemándole los labios agrietados. Cuando intentó agradecerle, ella negó con la cabeza. Sin hablar. «Ahorra aliento». Se recostó, agobiado por el cansancio. «Podrías haberte quedado en ese tren», dijo débilmente. Su mirada se desvió hacia la ventana donde la tormenta sofocaba todo rastro de vías. «Tren rápido», murmuró. «Pero mi corazón se detiene», dice para. El fuego crepitó, lanzando chispas sobre la chimenea. Por primera vez desde la paliza, Colder se permitió cerrar los ojos sin miedo. Pasaron las horas. Despertó más tarde y la encontró tarareando, un sonido suave y frágil como ceniza cayendo. La melodía era extraña pero extrañamente reconfortante. Estaba sentada con las piernas cruzadas junto al fuego, remendando una manga rota con hilo arrancado del dobladillo. Cuando notó que él la observaba, se detuvo tímidamente. «¿Qué canción era esa?», preguntó. «Una vieja canción de lejos». Ella dudó, y luego añadió: «Para gente que muere pero no se ha ido». Él asintió, comprendiendo de maneras que no podía identificar. «¿Crees en fantasmas?». Ella ladeó la cabeza. «Creo en corazones que aún caminan».
Las palabras persistieron pesadas y tiernas. Estudió las sombras parpadeando en las paredes, preguntándose qué fantasmas podrían estar rondando afuera, los hombres que lo habían abandonado, los sueños que había enterrado bajo la nieve. A medianoche, la furia de la tormenta se suavizó hasta convertirse en un susurro lento y constante. La cabaña volvió a respirar. Lie Mai vertió lo que quedaba del caldo en una taza de hojalata y se la acercó a los labios. Sabía a sal, humo y algo ligeramente dulce. Quizás a su bondad. ¿Por qué ayudarme?, preguntó al fin. No me conoces. Podría haber sido un mal hombre. Sus ojos se quedaron fijos en el fuego. Tal vez, pero veo el rostro de los hombres que quieren vivir. Quiso protestar para decirle que estaba equivocada, que solo quería descansar, que ya había perdido todo lo que valía la pena conservar. Pero no pudo. El calor que lo recorría parecía demasiado real. Cuando finalmente se recostó, el agotamiento la atrapó. Su cabeza asintió una vez, 2 veces, y luego se apoyó contra la pared. Calder la observó dormir. La luz de la linterna le tocaba la piel como el oro. Vio lo pequeñas que eran sus manos, pero lo firmes que eran. Como el desgarro en su vestido parecía una herida que se había curado con demasiada frecuencia. Intentó moverse de nuevo, más despacio esta vez, levantando el brazo lo suficiente para quitarse la manta de un lado y cubrirla con ella sobre los hombros. Ella no se despertó. Afuera, la nieve comenzó a amainar. El lado del viento estaba vacío. Calder miró la llama y sintió un dolor extraño que no era dolor. Algo más silencioso, más profundo, como el primer deshielo bajo el hielo. Recordó el sonido del tren al detenerse. El momento de ingravidez antes de. El mundo se inclinó hacia la misericordia. Recordó su voz a través de la tormenta, temblorosa pero inquebrantable. No mueras. Tal vez eso era lo que había estado haciendo todos estos años. Morir poco a poco, trabajando, luchando, probando hasta que el mundo finalmente lo derribó. Tal vez ella había detenido el tren, no solo por él, sino por sí misma. La linterna parpadeaba baja y constante. Él susurró en el silencio: «Deberías haberme dejado ir». Sus ojos se entreabrieron. Lo miró un largo instante y luego dijo: «Entonces, ¿quién me salvó?». Las palabras atravesaron la quietud, suaves pero seguras, como el filo del amanecer a través de la escarcha. No tenía respuesta. La tormenta se movió hacia el este por la mañana, dejando atrás un silencio demasiado puro para romperlo. La luz se filtraba por las grietas de la cabaña, pintando las paredes de un dorado pálido. Calder dormitaba, medio soñando, medio consciente de sus lentos movimientos, cuidando el fuego, doblando la tela, sus pasos ligeros y seguros. Cuando finalmente abrió los ojos, Lie Mai estaba junto a la linterna de la puerta, levantada, su aliento blanco en el aire frío. Se dio la vuelta. Una vez, su voz apenas era un susurro. «Voy a buscar comida. Tú quédate». Y antes de que pudiera hablar, la puerta se cerró tras ella y su silueta se desvaneció en la nieve. El resplandor de la linterna vaciló sobre la mesa, temblando como si supiera lo que él temía, que ella nunca regresara. Que el mundo también se la llevara. Contempló la llama parpadeante hasta que su visión se nubló, hasta que solo vio la seda roja atada alrededor de su herida. El único hilo que unía a un alma perdida con otra en un mundo que los había olvidado a ambos. Afuera, la nieve comenzó de nuevo, suave e interminable. Dentro, la linterna ardía débilmente, esperando su regreso. El sol se alzó sobre la curva del carbón como una disculpa demasiado tarde para importar. Una tenue luz se extendía sobre la tierra endurecida por la escarcha, prendiéndose en las ruedas del carro, el campanario de la iglesia, el humo que salía de las chimeneas. Para cuando Calder Bon llegó al pueblo, el aire ya se había llenado de susurros. Se sentó erguido en la silla a pesar de los moretones que aún le ensombrecían la mandíbula. Su abrigo, remendado en el hombro donde la seda de Lie Mai había envuelto la herida. El aliento le quemaba frío.
Cada latido cargaba con el peso de cálculos inconclusos. A su lado, caminando con la mirada baja, estaba Lie Mai. Llevaba el pelo trenzado, aunque algunos mechones sueltos brillaban contra su mejilla como brasas perdidas. Llevaba un sencillo chal de lana sobre su vestido rojo rasgado. Un compromiso entre quien había sido y en quien se veía obligada a convertirse. La gente del pueblo la vio y se apartó como si estuviera hecha de niebla o rumor. Los niños la miraron fijamente hasta que sus madres los obligaron a entrar. «Señor del cielo», murmuró alguien cerca de la puerta del herrero. «Bon se ha vuelto loco. Traer a una chica de porcelana al pueblo de esa manera». Otra voz, femenina, quebradiza, añadió: «Esa es la que el hombre del orden envió de vuelta. Oí que lleva maldiciones en el pelo». Las palabras se deslizaron por la calle como el viento a través de cristales rotos. Podemos no dijo nada. Colder mantuvo la mirada al frente, con la mandíbula apretada, el ala del sombrero baja. Quería decir algo, cualquier cosa, para cortar su veneno, pero el hábito del silencio hacía tiempo que lo había abandonado. Grabado en el más profundo que la ira. Se detuvieron en la oficina del sheriff. El edificio se inclinaba por el tiempo, su ventana agrietada, su puerta colgando por costumbre. El sheriff Dalton salió, entrecerrando los ojos por el sol. Había sido un viejo amigo una vez, un hombre que había compartido whisky y cuentos de fogatas. Ahora su rostro tenía la cautela de alguien que ya había elegido un bando. «Colder», dijo, voz plana. «Escuché que te habías ido y muerto». «Casi», respondió Colder. Su voz era grava bajo la nieve. «Crane y Tanner lo hicieron. Se llevaron mi rebaño, mi rifle y la escritura de mi tierra. Pensé que ya estaría en huesos». Dalton escupió en la tierra, viéndola congelarse. «No tengo testigos», dijo. «Solo tu palabra». «Has tenido mi palabra 30 años», dijo Colder despacio y en voz baja. El sheriff apartó la mirada. «Towns tuvo suficientes problemas. Déjalo estar. Bendición. Tienes suerte de que te haya encontrado». Su mirada se desvió hasta Mayo, con los ojos entrecerrados. «No le des más importancia de la necesaria». Las manos de Colder se cerraron sobre la res. «Dices que lo olvido. Digo que las vallas de nieve son lo que es mejor dejar enterrado». Dalton cambió el tema de conversación. Lemmy tomó la manga de Colder, su roce apenas perceptible. «No hay resistencia», susurró. «Todavía no». Él la miró, a la calma y la firmeza que habitaban donde debería haber miedo, y asintió. Los dos se alejaron de la oficina y caminaron hacia las afueras del pueblo, pasando las puertas del bar que se balanceaban como lenguas sueltas. Dentro, la risa se elevó, un rocus familiar. Colder se quedó paralizado en la calle. A través de la puerta abierta, vio a Elías Crane en el bar, con su abrigo, su sombrero, incluso la hebilla de plata que una vez perteneció a su padre. La voz de Crane se elevó por encima del estudio. «El fantasma de Bond debe de tener frío este invierno». Los hombres rugieron. Lemmy Mai volvió a tirar de su manga. «Hoy no», dijo en voz baja pero firme. Él exhaló y siguió adelante. Cada paso que se alejaba de esa puerta se sentía como tragar fuego. Llegaron a las afueras del pueblo, donde el terreno descendía hacia los restos carbonizados del rancho de Colder. El techo de la cabaña se había derrumbado bajo la última tormenta de nieve. Los postes de la cerca se inclinaban como soldados cansados. Desmontó lentamente, observando lo que quedaba. Lie entró sin dudarlo. El polvo danzaba en el aire, reflejando la luz de la ventana rota. Se arrodilló, sacudió la ceniza de una silla caída y comenzó a limpiar con la precisión silenciosa de una oración. «No tienes que hacerlo», dijo Colder, de pie en la puerta. «Este lugar no es apto para nada más que fantasmas». No levantó la vista. «Los fantasmas también necesitan un hogar». La miró fijamente. Algo se movió detrás de sus costillas. «¿Por qué sigues ayudándome?» La mano de Liai se quedó quieta en la madera.
Porque estás viva. Eso significa algo. Colder se dio la vuelta, luchando contra el dolor que le subía al pecho. Encontró un viejo martillo y se puso a trabajar, remendando el techo mientras la luz se desvanecía. Trabajaron en silencio, el ritmo de los clavos y el barrido llenando el hueco donde las palabras no llegaban. Al anochecer, tenían un pequeño fuego crepitando en la chimenea. El aire olía a humo y savia de pino. Lie le sirvió un guiso ligero que había preparado con lo poco que había encontrado en una bodega oculta. Comieron en silencio. Afuera, los coyotes cantaban. Adentro, el silencio se profundizó hasta volverse casi sociable. El pueblo cree que estoy maldito, dijo ella al fin, en voz baja. La miró a los ojos por encima del fuego. El pueblo se ha equivocado antes. ¿Te importa lo que digan? Yo solía hacerlo, dijo. Luego morí en esas vías. Sus labios se curvaron levemente. No era exactamente una sonrisa, pero era el comienzo de una. Se ajustó el chal sobre los hombros. Entonces tal vez te encuentre después de la muerte. El fuego estalló entre ellos. Quería decirle que ella salvó algo más que su cuerpo, pero las palabras se le clavaron como astillas en la garganta. En cambio, asintió lentamente. Pasaron los días. La nieve se derritió en barro. Los rumores se extendieron más rápido que el de cielo primaveral. Decían que Colderbone había acogido a una bruja extranjera, que lo había atado con seda y sombra, que caminaba descalza de noche para invocar la suerte. Algunas historias eran crueles, otras extrañas, pero todas contenían el mismo veneno. Cuando volvió a cabalgar al pueblo a buscar provisiones, los hombres guardaron silencio a su alrededor. El dependiente del almacén general no lo miró a los ojos. Una mujer se santiguó cuando Lemmy May entró por la puerta. Colder vio cómo se sonrojaba de vergüenza, apretando demasiado la cesta con los dedos. Pagó la flor y se fue sin decir palabra. De vuelta en el rancho, la encontró colgando faroles en el porche, su resplandor temblando con el viento del atardecer. ¿Para qué molestarse?, preguntó. No viene nadie a vernos. Ella sonrió levemente. No por ellos, sino por nosotros. La luz significa vida. Se quedó observando cómo ella encendía cada llama. El resplandor anaranjado suavizaba las ruinas hasta convertirlas en algo que casi parecía un hogar. Por primera vez en meses, sintió que el aire se aliviaba en su pecho. Esa noche, cuando la linterna se balanceó en el frío, la oyó cantar de nuevo. La misma canción de antes, pero más lenta ahora, entrelazada con algo parecido a la esperanza. Se apoyó en el marco de la puerta, escuchando. En ese momento, se dio cuenta de que el juicio del pueblo ya no se sentía como una soga. Era distante, irrelevante, un mundo fuera del pequeño círculo de luz de fuego que habían construido juntos. Cuando su voz se apagó, dijo en voz baja, «No estás, Lee May. Eres lo único bueno que esta tierra ha visto en mucho tiempo». Ella levantó la vista sobresaltada, como si no estuviera segura de que realmente hubiera hablado. Entreabrió los labios para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el retumbar de cascos resonó en el valle. Colder salió, con la mano en el revólver. A la luz de la luna, dos jinetes emergieron de la oscuridad. Crane y Tanner, borrachos, sonriendo, se detuvieron justo al otro lado de la puerta. La bendición de la tarde, Crane, llamó a la risa áspera. Oí que te acompañaste. Pensamos en pasar a presentarte nuestros respetos. Lie May estaba detrás de él, linterna en mano, la llama temblando al viento. Colder apretó la mandíbula. No dijiste nada. Crane escupió al suelo. No pensé que te arrastrarías hasta aquí, viejo amigo. Quizás la próxima vez nos aseguremos de que el tren no se detenga. La risa que siguió fue aguda y mezquina, cortando el frío. La mano de Colder se cernió cerca de su funda, pero el toque de Lemma encontró su brazo, ligero, firme. Su susurro le rozó la oreja. Todavía no. La miró,
Vio el fuego sereno en sus ojos y bajó la mano. Los jinetes se giraron, sus risas se desvanecieron en la oscuridad. La linterna que sostenía brilló una vez, luego se estabilizó, proyectando su luz sobre su rostro. Exhaló lentamente. Volverán. Lo sé, dijo ella. El viento nocturno se llevó sus palabras, dejando solo el zumbido de la linterna entre ellos, frágil, desafiante, vivaz. La nieve se había reducido a aguanieve gris, y el valle olía a deshielo y humeaba. Habían pasado semanas desde que Crane y Tanner se marcharon, riendo en la oscuridad, pero el eco de ese sonido no había abandonado los huesos de Colder. Trabajaba más duro de lo que la tierra requería, remendando cercas que ya no estaban en pie, cortando leña hasta que se le partieron las palmas de las manos, clavando clavos en tablas que ya resistían. Cada golpe era una oración y una advertencia, una forma de evitar que la rabia se derramara a la luz del día. Lieme lo vio en él, el temblor silencioso de las tormentas retenido demasiado tiempo. Al principio no dijo nada. En cambio, se movió sigilosamente por la cabaña, barriendo, cocinando, cuidando el pequeño jardín que había comenzado a abrirse paso a través de la escarcha. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no se sentía como distancia, sino algo crudo, suspendido, esperando un respiro. Una mañana, mientras la niebla se levantaba de las colinas, Colder encontró un casquillo de bala cerca del porche. Deslustrado, reciente, su mandíbula se tensó. «Han estado aquí», él murmuró. Lemmy May se arrodilló a su lado, acariciando con los dedos el frío latón. «Vuelven». «Lo harán», dijo en voz baja. «Hombres como esos no dejan en paz a los fantasmas. Regresan para demostrar que aún poseen a los vivos». Ella se quedó de pie, con el chal ondeando al viento. «Entonces te escondes». «Espera». Él negó con la cabeza. «No, no te escondes de los lobos. Les haces recordar cómo son los dientes». Sus ojos buscaron los de él, viendo lo que crecía allí, la parte de él que las vías del tren no habían matado. «No matar», dijo en voz baja, una súplica envuelta en calma. Colder apartó la mirada, el horizonte pálido e infinito. Calcular no es lo mismo que matar. Durante los siguientes días, desapareció al amanecer, regresando con barro en las botas y planes en su silencio. Construyó nuevas bisagras en la puerta del granero, arregló el rifle que desenterró de las cenizas de su rancho y recopiló los nombres de quienes aún temían a Crane. Por la noche, estudiaba el destello de la linterna al otro lado de la casa de Lie May. La miró fijamente, preguntándose qué pensaría al descubrir quién era en realidad. Un hombre que había confundido a Mercy con debilidad demasiadas veces. Una noche, mientras afilaba su cuchillo junto a la chimenea, Lime se acercó y le quitó la hoja de la mano. Su tacto era suave pero firme. «¿Crees que esto hace las paces?», preguntó. Él sostuvo su mirada. «No, pero crea recuerdos». Ella se quedó mirando la hoja un buen rato y luego la dejó a un lado. «No necesitas un cuchillo, necesitas la verdad». Casi rió. «La verdad no detiene a hombres como la grulla. Nunca lo ha hecho». Su respuesta fue silenciosa como la nieve. «Entonces muéstrales no el cuchillo, sino al hombre que crearon». A la mañana siguiente, Colder ensilló su caballo antes del amanecer. El cielo estaba morado, el aire impregnado de aroma a pino. Lime llegó a la puerta, linterna en mano. La llama brilló contra su rostro, frágil y firme. «No me esperes despierta», dijo. «Siempre espero», respondió ella. Cabalgó por el estrecho sendero, con el viento mordiéndole las mejillas y la nieve crujiendo bajo sus cascos. Cada paso hacia la ciudad se sentía más pesado pero más claro, como si el camino mismo quisiera hacerle ver la línea entre la venganza y la justicia. Cole Bend permaneció en silencio cuando llegó. La linterna del salón todavía estaba tenue. A través de la ventana, vio a Crane y Tanner en su mesa habitual, medio borrachos antes del mediodía. La risa de Crane sonó falsa,
un ruido hueco que temblaba en los bordes. Colder ató su caballo afuera y entró. El piano se detuvo a mitad de la canción. La habitación quedó en silencio. Incluso el trapo del camarero se congeló en el mostrador. «Bendición», dijo Crane, volviéndose lento mientras la incredulidad se convertía en miedo. «No sabes cuándo quedarte muerto». «Supongo que soy malo obedeciendo», respondió Colder. Su voz llevaba la calma del agua invernal, suave pero profunda. Tanner se levantó, su mano temblaba cerca de su arma. «Estás buscando terminar lo que empezamos». «No», dijo Colder. «Estoy aquí para devolverte lo que es tuyo». Arrojó la pequeña bolsa sobre la mesa. Aterrizó con un fuerte ruido metálico. Dentro estaban las monedas de oro que le habían robado. Limpiado, contado y recuperado. Toda deuda saldada. Crane sonrió burlonamente. «¿Eso es todo lo que vienes a buscar? Jugar al banquero». Colder se inclinó hacia él, con la mirada fija. «No, vine a asegurarme de que entendieras algo. Me dejaste atado a esas vías pensando que moriría como un perro. Pero yo viví. ¿Sabes lo que significa eso?» Tanner se burló. «Significa que deberíamos haber hecho bien el trabajo. Significa que Colder dijo en voz baja que la tierra misma te rechazó». La habitación estaba en silencio. La sonrisa de Crane vaciló. «¿Me estás amenazando, Bon?» «No», dijo Colder. «Te estoy perdonando». Las palabras cayeron como un trueno. Los hombres se miraron unos a otros con inquietud. Crane soltó una carcajada que no parecía risa en absoluto. «Te has vuelto blando. Esto es lo que te enseñó la niña china. ¿Cómo orar?» La mandíbula de Colder se tensó, pero no se levantó. «Ella me enseñó a vivir después de morir». «No lo entenderías». La mano de Crane se dirigió hacia su arma. El sonido del metal raspando el cuero rompió el silencio. Pero antes de que pudiera apuntar, Colder atacó. Un paso, un golpe, la grieta del hueso debajo de la piel. Tanner se abalanzó pero encontró el codo de Colder y el borde de la barra. Todo el lugar estalló, las sillas se rasparon y los vasos se rompieron. En cuestión de segundos, ambos hombres estaban en el suelo. Colder se quedó de pie sobre ellos, con la respiración firme y la furia ardiendo limpiamente. Él no sacó su arma. Él simplemente dijo: «Puedes quedarte con tu oro, pero mi tierra, mi nombre, devuélvemelo ahora». El sheriff Dalton apareció en la puerta, atraído por la conmoción. Sus ojos se abrieron ante esa visión. «Bendición». Colder se giró y su voz sonó aguda. «¿Oye su ley o su amigo?» Dalton vaciló y luego asintió lentamente. «¿Ambos? Terminemos esto bien». Crane escupió sangre al suelo. «¿Crees que el papel y la tinta arreglarán lo que está roto?» Colder se arrodilló y lo miró a los ojos. «No, pero empezará lo que viene después». El sheriff fue a buscar el libro de escrituras a su oficina, con las manos ligeramente temblorosas. Bajo la luz de la lámpara, Crane volvió a escribir su nombre en el antiguo título. Su mano temblaba mientras escribía. Tanner hizo señas tras él, en silencio, con la mirada baja. Cuando terminó, Colder tomó el documento, lo dobló una vez y los miró a ambos. «No vuelvas a acercarte a mi tierra. ¿Me oyes?» Ninguno de los dos hombres habló. Se dio la vuelta y salió a la pálida luz del día. La ciudad observaba desde las puertas y ventanas mientras él montaba su caballo. Nadie habló hasta que el sonido de los cascos se desvaneció más allá de la cresta. De regreso al rancho, el mundo estaba gris por el crepúsculo. Lie esperó en la puerta. Linterna en alto. El viento tiró de su trenza y la seda roja alrededor de su muñeca revoloteó como una llama que se negaba a morir. Cuando lo vio, sus hombros se relajaron, aunque su rostro permaneció solemne. «¿Lo hiciste?» Ella preguntó. «Hice lo correcto», dijo. «No es lo que quería». Ella asintió una vez, con la mirada firme. «Entonces ahora estás vivo de verdad». Se apeó, exhausto hasta los huesos.
Por un momento, simplemente se quedaron allí parados, el hombre y la mujer, el rancho destrozado detrás de ellos, la luz de la nieve acumulándose entre ellos. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó en voz baja. Encontrar un lugar donde la gente no susurre tu nombre como si fuera una maldición. Sus ojos se suavizaron. ¿Susurrando significa que todavía lo recuerdan? El silencio es peor. Él sonrió débilmente. Tienes una manera de convertir el dolor en poesía. Ella inclinó la cabeza. El dolor es el lenguaje de este lugar. Pero le enseñas palabras nuevas. Dentro crepitaba el fuego. Sirvió 2 tazas de café, amargo y caliente. Ella se sentó frente a él, con las manos alrededor de la taza. Por primera vez vio que el color volvía a sus mejillas. El más leve rubor de la vida. La grúa no se detendrá fácilmente, afirmó Calder. Los hombres como él no olvidan la humildad. Entonces no nos olvidamos de ser fuertes, respondió ella. Se sentaron en silencio. La tormenta afuera susurrando contra las ventanas. El aire entre ellos zumbaba con algo tácito. Gratitud, miedo, ternura demasiado frágil para nombrarla. Cuando la noche se hizo más profunda, llamó y se dirigió a la puerta. Se quedó mirando la oscuridad donde la nieve caía en espirales perezosas a lo largo del avión. Lieme se unió a él, linterna en mano. Su luz los pintó a ambos de oro. ¿Crees que vendrán otra vez?, ella preguntó. Tal vez, dijo. Pero esta vez estaré listo. Ella le tocó el brazo, ligera como el aliento. No estoy solo. Él miró su mano, luego su rostro, tranquilo, resuelto, una llama en forma humana. No, dijo suavemente. No estoy solo. Afuera, a lo lejos, retumbaba un trueno donde no debería haber tormenta. Escuchó y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un trueno, eran cascos. La llama de la linterna vaciló y rebotó contra el cristal. Lieme lo miró a los ojos. Ya vienen, susurró. Calder apagó la linterna. La oscuridad se tragó la habitación excepto por el resplandor de las brasas en el hogar. Pequeñas, constantes, esperando aire. La noche tembló antes del amanecer. La escarcha plateaba los postes de la cerca y el valle yacía en silencio bajo un cielo teñido de azul amoratado y oro pálido. Calderón estaba de pie en el porche, con el rifle en la mano y el frío atravesándole el abrigo. Podía oír, débil pero seguro, el ruido sordo de los cascos acercándose desde el norte. Los hombres venían, los mismos demonios que una vez lo habían dejado por muerto. Solo que esta vez no era él el que estaba atado. Detrás de él, Liemai se movía silenciosamente por la cabina, cada movimiento deliberado. Ella empacó lo poco que tenían. Una flor, una manta, la escritura de la tierra y un farol sobre la mesa. Su rostro estaba tranquilo, casi quieto. Sin embargo, sus ojos brillaban como los filos de una espada. ¿Vienen ahora?, ella preguntó. Él asintió. La grúa no lo dejará descansar. Ella dudó, observándolo. ¿Estás seguro de que este es el camino? Es el único camino. Él la miró y por un momento todo se suavizó. La tormenta dentro de él, el dolor de los años que le precedieron. Deberías esconderte en el sótano hasta que esté, terminado. Lieme meneó la cabeza. Ya moriste una vez, no te dejaré otra vez. Algo en su voz lo estabilizó más de lo que el acero jamás podría. Regresó a las llanuras donde las sombras parpadeaban a través de la niebla matutina. Esta vez fueron 4 corredores, no 2. Crane había traído ayuda. El sonido de la risa flotaba en el viento, bajo y cruel. La llamó exhalada, su aliento un fantasma en el aire frío. Cuando esto termine, dijo, te construiré una casa con ventanas reales. Ella sonrió levemente, mientras con una mano rozaba la seda que todavía llevaba atada alrededor de la muñeca. Cuando esto termine, enciendo una linterna para los muertos. Solo uno. Él entendió. El mundo no necesitaba más tumbas.
Se necesitó misericordia para sobrevivir. El primer disparo abrió la mañana. Una bala atravesó la viga del porche, arrojando una lluvia de astillas. Lie se agachó, pero Calder permaneció inmóvil. Apuntó y disparó una vez, con precisión milimétrica. Un jinete se cayó de su caballo y desapareció en la nieve. Los demás se separaron y describieron un amplio círculo. La voz de Crane resonó en todo el campo. «Auge, debiste haberte quedado enterrado». La respuesta de Calder fue tan tranquila como la lluvia invernal. «Supongo que tendrás que cavar de nuevo». Los disparos comenzaron en serio. El mundo estalló en sonido. Rifles ladrando, cascos golpeando, viento arañando la tierra. Calder se movía con deliberada gracia. Cada movimiento aprendido durante toda una vida de supervivencia. Disparó, se agachó, recargó y se movió de nuevo. La ventaja de los hombres era la cantidad, pero la suya era la determinación. Ahora no estaba luchando por orgullo. Estaba luchando por la luz detrás de él. La mujer que lo sacó de las vías y le enseñó a respirar de nuevo. A través de la bruma, Crane cargó hacia adelante, gritando maldiciones. Su abrigo ondeaba como una bandera negra. Calder lo enfrentó de frente y disparó una vez más. La bala rozó el hombro de Crane, haciéndolo perder el equilibrio. Se estrelló contra el suelo, pero no se quedó quieto. Se arrastró gruñendo hacia la valla. «Quédate abajo», gritó Calder. La grulla escupió sangre, riendo. «¿Crees que esto cambia algo? Sigues siendo un sucio. Solo un fantasma con una pala». Antes de que Calder pudiera responder, un segundo jinete le apuntó desde un costado. El disparo nunca llegó. Lieme salió de la puerta. Rifle en mano, puntería firme a pesar del viento. Ella disparó y el hombre cayó de su silla. Calder se quedó atónito. «Lee», dijo ella sin vacilar. «No me escondo», dijo simplemente. «Ya no». Los últimos jinetes huyeron hacia la cresta y el sonido de los cascos se perdió en la distancia. Solo Crane permaneció arrodillado en la nieve, con la sangre empapando su abrigo. Calder caminó hacia él lentamente, con el rifle bajado. El rostro de Crane se retorció con incredulidad. «No lo harás», se burló. «Nunca podrás terminar lo que empiezas». Calder se arrodilló y lo miró a los ojos. «Tienes razón», dijo, «porque matarte significaría que todavía importas». Él se puso de pie y se dio la vuelta. Detrás de él, el sonido de la risa entrecortada de Crane siguió hasta que se redujo al silencio. El viento cambió, trayendo el olor a pólvora y pino. Lieme se puso a su lado, con el cabello suelto y sus mechones oscuros brillando bajo la pálida luz. «¿Está hecho?», ella preguntó. «Está hecho». Su voz era tranquila, casi reverente. «No más fantasmas», miró el campo cubierto de nieve y ceniza. «Siempre fantasmas», dijo suavemente. «Pero ahora pueden descansar». Juntos caminaron de regreso a la cabaña. La tierra a su alrededor temblaba con el primer aliento de la primavera. La nieve había comenzado a derretirse, dejando vetas oscuras de tierra como cicatrices que se curaban bajo el sol. Calder se detuvo en el porche y apoyó su rifle contra la pared. «Me salvaste una vez más», murmuró. Lima sonrió. «Tú también me salvaste. Nosotros también». Metió la mano en su abrigo y sacó la escritura, el papel que le había costado sangre, orgullo y casi la vida. Lo desdobló y lo alisó sobre la barandilla del porche. «Esta tierra ahora es nuestra», dijo. «No solo mío». Ella recorrió el borde de la página con el dedo, con ojos suaves. «Entonces construimos algo nuevo a partir de las cenizas». Pasaron la tarde trabajando tranquilamente. Calder reparó el techo mientras limpiaba los escombros del patio. El humo de la chimenea subía de forma constante y recta por primera vez en meses. El sol atravesó las finas nubes y convirtió la nieve en luz. Por la tarde, la cabaña parecía casi completa otra vez. Calder estaba sentado en el porche,
con las botas polvorientas y las manos en carne viva. Lime le trajo té en una taza de hojalata, y el vapor se enroscaba como un recuerdo. Ella se sentó a su lado, su hombro rozando el de él. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Cuando el silbato de un tren sonó débilmente a lo lejos, ambos miraron hacia el horizonte. Las mismas huellas donde se conocieron por primera vez brillaban tenues bajo el sol poniente. A Calder se le hizo un nudo en la garganta. ¿Alguna vez pensaste en esa noche? Todos los días, dijo. El tren que no se detuvo ante nadie. Él asintió. Lo detuviste de todos modos. La mirada de Lie Mai permaneció fija en las vías. Quizás nunca se detuvo. Quizás salgamos del mundo todavía en movimiento. La observó el modo en que sus ojos captaban el último destello de luz, la calma que habitaba donde una vez había habido dolor. ¿Lo haces otra vez? Él preguntó. Ella se volvió hacia él y su voz sonó como una campana silenciosa. Siempre, porque hay almas por las que vale la pena perder trenes. El sonido del silbato lejano se desvaneció, tragado por el viento. Calder extendió la mano y tomó la de ella. Era pequeña, áspera por el trabajo, pero cálida. «Cásate conmigo», dijo. Las palabras salieron en voz baja, casi inseguras. No porque te deba una, sino porque no quiero una vida en la que no estés. Los ojos de Lime brillaron. Entonces, no más novias abandonadas, susurró. Él sonrió. No más hombres dados por muertos. Al caer la noche, permanecieron juntos junto a las vías. Calder clavó una pequeña cruz de madera en el suelo cerca de donde ella lo había salvado, grabando sus iniciales en la veta. Debajo, Lie Mai colocó la cinta de seda roja que una vez había rasgado para vendar su herida. Observaron cómo la cinta ondeaba al viento como una llama viva. Más tarde, dentro de la cabaña, encendió una linterna y la colocó junto a la ventana. Su resplandor se derramó en la oscuridad, cálido y desafiante. Calder la atrajo hacia sí, su aliento contra su cabello. «¿Crees que esa es la luz que dijiste que harías para los muertos?», murmuró. Ella asintió. «Solo una para quienes éramos». Afuera, la nieve caía de nuevo, suave como el perdón. Calder miró a través del cristal las vías vacías que se extendían hacia la noche, luego volvió a mirar su rostro, que brillaba a la luz de la linterna. «Qué curioso», dijo en voz baja. «El tren nunca llegó». Lie Mai sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Quizás sí», susurró. «Simplemente nos dejó aquí para vivir». Y en algún lugar más allá de las colinas, el viento trajo su silencio como un himno.